Muy buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga a todos, a cada uno de los que ha podido venir, hermanos, visitas, amigos que están el día de hoy en este culto y que ya compartimos previamente un desayuno muy rico y ahora nos damos lugar para alabar a nuestro Señor como hermanos y sobre todo recordar en esta fecha su venida al mundo, que para todo el mundo fue un hecho que marcó la historia. Las fechas se dicen antes y después de Cristo. Los historiadores lo dicen así. Y ciertamente hay un antes y un después desde la venida de nuestro Salvador. Hoy titulé el sermón, no lo acostumbro a hacer, pero hoy titulé y las buenas noticias. Porque no sé cuántos de ustedes ni con qué frecuencia ven noticias, ya sea en cualquier medio escrito o televisión, radio, celular, los más jóvenes. Pero este último tiempo en particular, y generalmente, las noticias que estamos viendo son el 90% negativas. Uno termina a veces más angustiado después de ver las noticias. Pero hoy quisiera reflexionar con ustedes sobre las buenas noticias, particularmente sobre la gran y la buena noticia que es el Evangelio. Oremos. Padre amado, te doy muchas gracias, Señor, por este día que tú nos has permitido levantarnos, Señor. Nos has permitido congregarnos, nos has permitido venir hasta acá, Señor, hasta este templo, para adorarte, para exaltar tu nombre, para darte gloria, Señor. Yo te ruego en esta hora, Padre, que tú me dirijas, que tú seas usándome como tu instrumento para tu gloria, para exaltar tus atributos, Señor. Yo te ruego que prepares nuestros corazones para recibir tu palabra, que abra nuestros oídos, que abra nuestro entendimiento, para que nosotros podamos escuchar, podamos creer y podamos vivir de acuerdo a aquello, Señor. Yo te ruego por todos aquellos que estamos acá, por aquellos que han venido por primera vez. Yo te ruego, Señor, y yo sé que tu palabra no vuelve vacía. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El texto donde nos vamos a centrar el día de hoy es el último que leímos, el segundo que leímos, que está en Lucas, el capítulo 2, del 8 al 15, que acabamos de leer, que relata el incidente, ¿cierto?, de los pastores de Belén. Pero quisiera comentar previamente a eso el estado de Israel, el estado de la nación, del pueblo, en ese entonces. Israel como pueblo había pasado por muchas situaciones, después de haber pasado por un periodo de esplendor, ¿cierto?, con los reinados de David y de Salomón, por su desobediencia y por su rebeldía, habían sido juzgados por el Señor. Y el Señor había permitido que naciones extranjeras lo invadieran, fueran exiliados, vivieron, ¿cierto?, como exiliados por Asiria, Babilonia, Persia. Después vinieron los griegos, después vinieron los romanos. Era opresión tras opresión. Sí tenían ciertas libertades, sí habían ciertas libertades civiles, pero seguían bajo un yugo, seguían bajo la opresión de un pueblo. No estaban en libertad. Habían gobiernos corruptos, habían autoridades injustas, culturas idólatras, había desprecio por el sentido de nacionalismo de otras naciones, había violencia.
Y Dios conocía el sufrimiento de su pueblo. Él no estaba mirando hacia otro lado, él sabía la opresión por la que estaba pasando su pueblo, sabía la causa de esa opresión también. Pero a la vez el pueblo también conocía las palabras y se aferraba a las palabras de su Dios. Durante este periodo, el Señor envió profetas para dar mensajes a su pueblo. Quisiera que me acompañaran en la lectura de algunos de ellos. Ya leímos en Sofonías, el capítulo 3, versículos 17 al 20. Ahora quisiera invitarlos a abrir el libro de Isaías, en el capítulo 35. Isaías 35, del 1 al 10, del 3 al 10, perdón. Dice así: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. En Jeremías 23, del versículo 3 al 6, leemos: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas, de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Miqueas, capítulo 5. Miqueas, capítulo 5, del 2 al 4. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará, y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. Y nuestro hermano Francisco leyó en Isaías 9, al comienzo. Isaías 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En medio de la opresión de Israel, en medio de ejércitos y naciones que venían, estas palabras de los profetas lo sustentaban. La esperanza de la venida de un Salvador que por fin liberara al pueblo de la opresión lo sostenía. Estaba en la memoria colectiva del pueblo, la figura de un Mesías. Sin embargo, había distintas expectativas con respecto al Salvador de Israel. Había, al igual que hoy, habían partidos, ciertos políticos, estaban los fariseos, que tenían una peculiar observancia de la ley con respecto a los demás. Ellos, al estar en otras naciones, se decían a sí mismos, bueno, no importa dónde estemos, nosotros tenemos que obedecer la ley del Señor. Le moleste a quien le moleste. Eso decían los fariseos. Estaban los seduceos, que eran de la aristocracia. Ellos más bien se relacionaban con la gente de poder. Y su foco estaba en el desarrollo del culto en el templo. Estaban también los esenios, que dijeron que se había corrompido de tal forma el culto que ellos decidieron apartarse, vivir separados del mundo. Y los celotes, que era un partido más bien de carácter terrorista, que buscaba el dominio por medio de la fuerza. De ellos también leemos en las Escrituras. Entonces cada uno de ellos tenía una visión de quién sería este Mesías. Algunos lo veían como quien venía a restaurar el culto. Algunos lo veían como quien venía a castigar a todos aquellos que no cumplieran la ley. Otros lo veían como un líder militar que sacaría la espada y acabaría con el dominio de Roma, con la opresión política, con los gobiernos corruptos. Todo eso fue para armar el contexto, todo lo que leímos de la escena que estamos leyendo. En este contexto, donde encontramos el incidente de los pastores. En Lucas 2, el versículo 8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. El texto no nos dice cuántos pastores habían, pero más de uno había, porque estaban guardando las vigilias, se estaban turnando para cuidar sus ovejas. Ellos eran transhumantes, lo que se les dice que no tenían un lugar específico, sino que andaban deambulando, ¿cierto?, llevando a su rebaño donde había comida. Entonces acampaban allí y tenían que cuidar de las ovejas. No dice cuánto habían, pero estaban trabajando. Los pastores en ese entonces tenían muy poco valor social. Eran personas de clase baja. Es más, su testimonio era poco creíble en las cortes. Tenían fama de ser mentirosos, de ser ladrones, de siempre andar buscando el cómo sacar ganancias de algo, hacer trampas. Tenían mala fama. Entonces su testimonio tampoco era creíble. Aparte, tenían el olor de sus ovejas. Andaban pasados a oveja. Vestían solamente lo que requiriera el clima. Esa era su vestimenta. Y no tenían un lugar físico donde habitar, sino que siempre estaban deambulando, lo que nosotros entendemos como personas nómades. Entonces eran personas sencillas. Yo me lo imagino, no me imagino sus conversaciones como, oye, el gobierno, ¿viste el culto que hizo el otro día? No. Yo siempre pienso también en David, cuando él cuidaba de sus ovejas en la noche mirando las estrellas,
pensando, ellos también podrían haber tenido su idea del Mesías. ¿De quién sería este Mesías? Y el versículo 9 nos dice que de repente, en esa calma de la noche, se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Estaban tranquilos. Y de repente se le aparece un ángel y nos dice que la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Hay una estrofa del Noche de Paz que habla sobre eso. Que los rodeó de resplandor. O sea, no tenían cómo arrancar. Estaban ahí. Y la reacción de ellos de temor no era un temor simple. Era el temor de la presencia de Dios ahí. Era el temor de el hecho de que Dios estaba allí. Y ese temor es natural del hombre caído. Tenemos el primer ejemplo en Adán, que fue a esconderse detrás de los arbustos, ¿cierto?, de la presencia de Dios. Incluso Isaías dijo, ay de mí que soy hombre con labios impuros. Se maldijo a sí mismo. Pedro dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. La reacción natural del hombre ante la presencia de un Dios santo es ocultarse, es huir, esconderse y llenarse de pavor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. La tierra tiene que estar asustada con la presencia del Señor. Es natural, porque el hombre es pecador. Pero el ángel acá dice que en esta ocasión no es causa de temor. No es causa de miedo, porque viene con buenas noticias. Que es rico cuando a uno le dicen, oye, te tengo buenas noticias. Y siempre espera una buena noticia, o le dice, oye, tengo una mala noticia. ¿Pero hay alguna buena? Entonces, acá el ángel le dice que hay una buena noticia, de gran gozo que será para todo el pueblo, refiriéndose a Israel. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Estas sí que eran buenas noticias para Israel, esperándolo por siglos. El Mesías por fin había llegado y anunciado por un ángel. Este era el día esperado por tantos siglos. El Mesías por fin libraría a su pueblo de la opresión para siempre. El día anunciado por los profetas, aquellos lo que estuvimos leyendo. La esperanza que los llenaba en los días de exilio. Este evangelio, eso significa evangelio, buenas noticias. Eran anunciadas a los pastores de los rebaños en Israel, a los sencillos. Las buenas noticias eran anunciadas a los sencillos. Y el ángel fue quien los evangelizó. El ángel fue quien les dio estas buenas noticias. Y añade, esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esto era bastante curioso. El rey de Israel, ¿cierto?, acostado en un pesebre. No en un palacio, no rodeado de lujos, sino que en un pesebre, donde comían los animales. Era como un cajoncito donde comían los animales, y ahí, porque era blandito, y yo me imagino que por temas de calor, lo pusieron allí. Esto ya entrega cierta señal sobre la persona del Mesías y la naturaleza de esta buena noticia. El texto continúa y nos dice que repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los heraldos
son quienes anuncian la venida, la llegada de una persona. Y los heraldos de este Mesías no eran soldados, eran huestes, multitud de huestes, ejércitos celestiales. Un coro celestial de repente irrumpió en el cielo en gozo. Y proclamó la gloria de Dios. Dios era glorificado porque la paz había llegado a la tierra. La paz había venido a la tierra. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Ellos creyeron en el evangelio que les fue proclamado. Ellos creyeron en esta noticia que les fue entregada. Vinieron entonces a ver a este Salvador, y también nos dice el texto después que fueron y divulgaron la noticia, divulgaron estas buenas nuevas. Pero podemos preguntarnos, ¿cumplió este Mesías, cumplió este Salvador las expectativas del pueblo? Él creció y comenzó a proclamar también las buenas noticias de su presencia en la tierra. Pero su mensaje no era abajo Roma, abajo los romanos. No era fuego al gobierno. Él no tomaría la espada para librar a su pueblo. El pueblo de Israel no iba a ser librado del imperio romano. No de un gobierno corrupto, no del abuso de poder, no de las invasiones enemigas. Él dice en Lucas capítulo 4, versículo 18: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Él había venido para librar a los esclavos del pecado, a los presos de la muerte, a aquellos cuyo corazón está quebrantado, y a las almas fatigadas, a las almas cansadas. No importaba cuán buen gobierno tuviera el pueblo, no importa cuánta libertad tuviera el hombre. Su fin era la muerte eterna. No importa si el gobierno es de lo más benigno que hay, un gobierno que no se haya visto nunca, sin corrupción. Todas las almas de ese pueblo, de ese gobierno, merecían la muerte eterna. No importa lo bien que lo estuviera haciendo la economía, aun si ellos mismos estuvieran nadando en riquezas, el hombre dormía en la miseria de su pecado. Con sus ojos bien abiertos, lo único que veían era oscuridad. Y la carga de sus ofensas contra Dios, la fatiga de su caminar en la tierra sin sentido, aumentaba cada día. Esa es una de las maldiciones de Adán. Trabajar, ¿cierto? Ganarse el pan con el sudor de su frente, para mantenerse vivo, para sobrevivir, trabajar todos los días, trabajar, para vivir. Sin embargo, iba a volver al polvo de todas formas. Esa es la maldición que cansa al hombre. Cargar con su pecado, cargar con su maldad. Cuando el Espíritu Santo trae luz a nuestras vidas, es como prender la luz de la pieza llegando a las 12 de la noche y viendo que está todo desordenado. Y uno queriendo dormir. Qué fastidio tener que ordenar toda esa pieza. Cuando el Espíritu Santo llena de luz nuestro corazón y empezamos a ver
toda nuestra pecaminosidad, toda nuestra maldad, que chorrea y se esparrama y no tenemos por dónde detener esa fuga. Eso es cansancio, eso es fatiga, no tener que hacer con nuestras vidas, no encontrarle un sentido a nuestra existencia, no encontrarle un sentido a nuestro caminar. Podemos tener bienestar económico, podemos estar bajo un gobierno donde no haya ni un solo corrupto, pero esa fatiga, ese cansancio, esa carga, nadie, ningún salvador terrenal lo va a quitar. Ni lo pudo quitar, ni lo quitará. Es por esto que el Salvador, el Mesías anunciado, no saca su espada, no llama a los ejércitos, pero alza su voz y dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo habría de rescatar a su pueblo y dar descanso a los oprimidos, crucificado en una cruz por el Imperio Romano? Este era el Salvador, este era el que nos venía a rescatar de la opresión. Es locura. La cruz es locura para el mundo. Y no sería más que un mártir. Pero por su muerte Él dio vida a los que estaban muertos, y con su resurrección nosotros alcanzamos vida eterna y el perdón por nuestro pecado. Él habría de cargar sobre sí el pecado de su pueblo, llevaría el peso de éste y soportaría la aplastante justicia de Dios, a fin de darnos descanso, a fin de librarnos de la opresión. Entonces, ¿qué invitación tan bella es esta y tan grande, tan magnífica, que nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar? Él no ofrece un vaso de agua, Él no ofrece un sanguchito para los que están cansados. Él dice: yo os haré descansar. ¿Cuántos de nosotros llegamos a las plantas de Cristo cansados, fastidiados con nuestro pecado? ¿Cuántos de nosotros en algún momento tratamos de obtener justicia nuestra y nuestras manos se cansaron de tanto sostenerla? Nuestros pies se cansaron de caminar buscando algún sentido para nuestra existencia, buscando la salvación. Y este Salvador nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Has sentido tú la carga? ¿Has sentido tú el cansancio? ¿Has sentido la fatiga de caminar en este mundo? Del pecado, de la maldad. Y no estoy hablando de la maldad en otros, de la maldad en ti, del pecado en ti. En Mateo 11, versículo 25 al 16, nos dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, fue anterior a lo que acabamos de leer: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ahí estaban los pequeñitos, ahí estaban los niños, guardando el rebaño, guardando las vigilias de la noche, cuando el Evangelio les fue anunciado. El Salvador ya estaba aquí, no para dar victoria militar, sino para dar vida eterna, para consolar a aquellos que sufren por su pecado. La luz había llegado al pueblo en tinieblas, y la cárcel de la muerte se abría para aquellos cuya deuda debía ser pagada por la eternidad. Una de las más grandes cargas de nuestra sociedad son las deudas. Gente se suicida porque no puede pagar sus deudas, no tiene cómo pagarlo, está encarillado. Y Él viene a librarnos de eso, de nuestra deuda más grande. Esa que teníamos que pagar por la eternidad. Él la pagó en la cruz. Venid a mí,
y yo os haré descansar. Vemos el mundo, ¿y qué pasa hoy con el mundo? ¿Qué vemos en nuestra ciudad? ¿Qué vemos en nuestras ciudades? Vemos gente clamando por justicia, vemos gente clamando por alguien que los salve de los gobiernos corruptos, de la opresión. Por el otro lado, gente que busca que un gobierno, cierto, de mano dura los salve de los saqueos y de la gente que destruye. Todos claman por justicia, todos claman por salvación. Pero el Salvador del mundo ofrece salvación, no de un gobierno corrupto, no de una crisis económica. Él ofrece salvación para tu alma. Él ofrece salvación y vida eterna. Él ofrece descanso para tu ser. Es por eso que ese Mesías que nació, el Salvador, ese niño que estaba en el pesebre, los llama, a todos nos llama a nosotros, para descansar en Él, para echar nuestras cargas sobre Él, para entrar en su reposo. Esta es la invitación más grande que nosotros vamos a recibir. A veces nos invitan a comer gratuitamente y estamos muy felices. Pero esta invitación es aún más grande. Esta invitación es a descansar tu alma, a liberarte de ese pecado que te asedia. Porque el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Y ya no somos presos, somos libres y estamos bajo el yugo, un yugo agradable que es el yugo del Señor. El Señor les bendiga, mis hermanos, y gocémonos, estemos contentos, porque el Salvador vino. El Salvador vino. A veces nosotros vivimos como esperando algo, esperando que decimos ciertamente, Señor, ven pronto para que sea todo ya restablecido, su reino en pleno. Pero el Señor ya vino, ya se encargó de nuestro pecado, ya somos libres. Recordemos que Él dijo, yo he vencido al mundo. Él ya venció. Y Él está con nosotros. No nos dejó solos, no nos dejó a nuestro andar. Y el Espíritu Santo está con nosotros. Así que gocémonos, hermanos, alegrémonos. Y todos los cansados, todos aquellos que no hayan que hacer con su pecado, no hayan que hacer con su maldad, que no hayan que hacer con su vida, con su mente, entreguen sus cargas al Señor. Y descansemos en Él. Que el Señor les bendiga. Oremos. Padre amado, te doy muchas gracias, porque en tu palabra nosotros encontramos descanso para nuestras almas. En tu persona, Señor, encontramos agua para nuestra sed. Encontramos pan para nuestra hambre. Padre amado, yo te agradezco, porque tú enviaste a tu Hijo. Tú fuiste fiel a tu promesa de que de la simiente de la mujer nacería un Salvador, nacería quien redimiría a la humanidad. Padre amado, y Él vino, Señor, y Él pagó por nuestros pecados. Él resucitó, y ahora, Señor, estamos con el Espíritu Santo, quien nos dirige, Señor, y quien nos da luz. Tenemos vida eterna, Padre, y aunque pueda matar nuestro cuerpo, nuestra vida está escondida en tus manos, Señor. Yo te agradezco, Padre, porque en ti encontramos descanso para nuestras almas. Para ti encontramos descanso, Señor, de nuestro ser. Tú has llevado nuestras cargas, Padre. Tú llevaste nuestro pecado. Yo te agradezco, Padre, por tu amor y por tu misericordia y por tu gran fidelidad. Es por eso que el día de hoy, Señor, te damos toda la honra y toda la gloria, para que tú seas exaltado por toda la eternidad, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.